Hay quien asegura, con muy buen humor y bastante mala leche, que cuanto más ridículas y absurdas son las creencias de la gente, más se irrita cuando uno se ríe de ellas. Para analizar por qué se da crédito a tanta tontería, en primer lugar hay que dejar de lado un juicio simplista que cataloga a dichas personas simplemente de no muy inteligentes, algo que no es necesariamente así. Nadie es enteramente racional, siendo seguramente bueno que así sea, y estamos muy condicionados por diversos factores, entre los que se encuentran nuestras emociones, temores y deseos, que nos empujan a creer en ciertas cosas no verificadas. Siendo conscientes de ello, hay menos posibilidades de caer en creencias disparatadas. Para comprender por qué creemos en cosas erróneas, hay que mencionar la disciplina de la heurística, que alude en nuestro caso a una técnica no rigurosa de acceso al conocimiento, que podemos denominar también atajo y que vendría a ser una manera informal de razonar. Se trata de una forma cómoda de proceder en nuestra vida cotidiana, incluso eficiente a veces, pero que acaba teniendo un coste elevado si da lugar a falsas creencias, debido a que esas estrategias de verificación presentan vulnerabilidades sistemáticas. Si queremos comprender el mundo de manera amplia, no podemos acudir solo a nuestras experiencias personales ni basarnos en nuestra simple intuición. Nuestro sistema de percepción de la verdad, el sistema cognitivo, está tan sujeto a engaños como nuestros sentidos. Si las ilusiones ópticas, por ejemplo, son habituales, también existen lo que podemos llamar ilusiones cognitivas o percepciones erróneas. Tal vez la siguiente cita de Robert Pirsig nos ayude a encontrar una perspectiva adecuada sobre la ciencia. El verdadero propósito del método científico es asegurarse de que la naturaleza no nos ha inducido erróneamente a creer que sabemos algo que en realidad no sabemos. Vamos a ponernos hoy algo serios y repasamos a continuación los factores que ayudan a estas percepciones erróneas o ilusiones cognitivas. La aleatoriedad. Los seres humanos tenemos una habilidad innata para interpretar a partir de la nada. Vemos formas en las nubes, siluetas en la superficie lunar, pensamos que los jugadores tienen rachas de suerte, percibimos sonidos donde interpretamos extraños mensajes. Por una parte, nuestra capacidad para interpretar pautas es lo que nos permite dar sentido al mundo, pero a veces nos excedemos en ello, siendo demasiado sensibles a esas percepciones y se captan erróneamente patrones donde no los hay. En ciencia es conveniente a veces reducir un fenómeno, en aras de estudiarlo, a su forma más simple y controlada. En el caso de las rachas de suerte en los jugadores, un ejemplo estupendo, podemos ver en un experimento lo mal que se nos da interpretar una simple secuencia aleatoria. Por ejemplo, los aciertos o fallos a la hora de encestar en el baloncesto. Esperamos encontrar en ella una elevada alternancia y es por eso que vemos pautas erróneas en secuencias verdaderamente aleatorias. Por ello se reclama utilizar la estadística, en lugar de la intuición, para superar esa ilusión cognitiva, semejante a las ilusiones ópticas, que nos hace ver una distribución por bloques donde solo hay aleatoriedad. Regresión a la media. Es el fenómeno por el cual, cuando las cosas se hallan en sus puntos extremos, lo más probable es que estén a punto de iniciar el camino de vuelta hacia un punto medio. En el caso de la supuesta validez de ciertas terapias alternativas, la cosa es tan sencilla como que la gente acaba recuperándose normalmente de ciertas dolencias. Si tenemos un fuerte dolor de espalda, lo normal es que acudamos a un terapeuta cuando esté en el momento álgido, y a partir de ahí, la cosa solo puede ir a mejor atribuyendo la mejoría al tratamiento efectuado. Puede hablarse de dos factores en este fenómeno: nuestra incapacidad para detectar adecuadamente la pauta de regresión a la media, en primer lugar, pero más importante que ello es la decisión preconcebida de que algo tiene que haber causado ese patrón ilusorio. En el caso de los seres humanos es algo más evidente este fenómeno, ya que nuestra supervivencia en el entorno depende de la capacidad que tengamos para detectar relaciones causales de forma rápida e intuitiva. ¿Puede decirse que somos muy sensibles a ello? En definitiva, podemos decir que vemos pautas donde solo existe ruido aleatorio y observamos relaciones causales donde no las hay. Son buenas razones para apostar por la medición formal de las cosas y no por la simple intuición. El sesgo hacia la evidencia positiva. Puede decirse que tenemos también cierta tendencia a buscar y sobrevalorar aquellas pruebas que confirman una determinada hipótesis. En experimentos complejos, en el terreno de la psicología social, como el caso de entrevistadores que tenían que averiguar si su entrevistada era una persona extrovertida, la tendencia es a realizar una pregunta que confirme la hipótesis, como interrogarle acerca de si le gustan las fiestas. Sería lógico, en lugar de ello, buscar preguntas que sirvan para refutarla.
Es una tendencia peligrosa, ya que si solo buscamos preguntas que confirmen la hipótesis, siempre existirán más posibilidades de obtener información que la confirme. Por otra parte, también significa que las personas que realizan las preguntas parten con ventaja en el manejo del discurso popular. Podemos resumir este concepto en 2 puntos. Sobrevaloramos aquella información que confirma una hipótesis dada y buscamos información que confirme una hipótesis dada. Sesgados por nuestras creencias previas. Es un fallo del razonamiento bastante obvio. Es posible que todo el mundo conozca y que ha quedado demostrado en múltiples experimentos. Naturalmente, cuando las aplicamos a nuestras propias creencias, la cosa ya resulta bastante más incómoda. El ejemplo más recurrente es un experimento sobre el efecto disuasorio de la pena de muerte. Se pudo comprobar que la confianza de los sujetos en los datos que se les proporcionaban, extraídos de estudios, no se basaba en una valoración objetiva de la metodología de investigación, sino en si los resultados validaban o no sus opiniones previas. Si acudimos de nuevo al campo de las terapias alternativas, encontramos ejemplos constantes de terapeutas que defienden datos anecdóticos sin cuestionarlos, al mismo tiempo que examinan meticulosamente los grandes estudios realizados con método para descartarlos si encuentran el más mínimo resquicio. Es un punto fuerte de la ciencia el hecho de que resulte importante disponer de estrategias claras que permitan evaluar las pruebas existentes, independientemente de las conclusiones a las que nos lleven. Puede decirse que es necesario aplicar una especie de jerarquía de pruebas empíricas. Un ensayo bien realizado resulta más significativo que los datos de encuesta obtenidos en un determinado contexto. De hecho, hay veces que los investigadores evalúan a ciegas, sin mirar los resultados, el apartado correspondiente a la metodología para que las conclusiones no sesguen su evaluación del contenido empírico. Todos somos víctimas de estos factores de sesgo. Comprender esto es un paso previo para realizar un mejor método y obtener unos resultados más fiables. El resumen de este factor es el siguiente. Nuestra evaluación de la calidad de las pruebas nuevas está sesgada por nuestras creencias previas. Disponibilidad. En nuestra vida diaria detectamos pautas y seleccionamos lo que nos resulta más excepcional e interesante. Si entramos en nuestra casa, no malgastamos esfuerzos cognitivos advirtiendo y detectando los numerosos elementos presentes en el entorno. Nos damos cuenta, por ejemplo, de que la ventana se ha roto y la tele no está. Los experimentos demuestran que nuestra atención se ve atraída hacia lo excepcional y lo interesante. Las historias anecdóticas de éxito relacionadas con las terapias alternativas son engañosas en forma desproporcionada, no solo por estar sacadas de un contexto estadístico, sino por su elevada disponibilidad. Son espectaculares, se muestran vinculadas a emociones intensas, vienen bien acompañadas de imágenes impactantes y son concretas y fáciles de recordar. Desgraciadamente, las estadísticas sobre niveles de riesgo o índices de recuperación tendrán una disponibilidad más baja que las curas milagro, las noticias alarmistas o los padres afligidos. Somos vulnerables al dramatismo y mostramos esa accesibilidad que nos hace tener más miedo a hechos excepcionales que a cosas cotidianas. Es importante estar a resguardo de la inmediatez emocional y el drama de las consecuencias. Influencias sociales. Es tal vez lo más evidente de todo. Nuestros valores están reforzados tanto por la conformidad social como por nuestras compañías. Mantenemos una exposición selectiva a aquella información que confirma nuestras creencias, en parte porque estamos expuestos a situaciones en que esas creencias parecen quedar confirmadas. Resulta fundamental indagar en el hecho de la conformidad social, ya que es posible que todos consideramos tener un criterio bastante independiente. Sin embargo, existen experimentos que demuestran que una mayoría no se guía por las pruebas que les indican sus propios sentidos y se deja influir por otras personas. Existe algo llamado refuerzo comunal, y es el proceso por el que una afirmación se convierte en una creencia fuerte a partir de su constante afirmación por parte de los miembros de la comunidad. Y esta conversión resulta independiente de que esa cuestión haya sido adecuadamente estudiada, de si está sustentada empíricamente como para ser creída por alguien razonable. Por ejemplo, el refuerzo comunal explica en gran medida cómo se transmiten las creencias religiosas, pero también muchas otras sin sustento científico alguno. Existen otras muchas áreas de sesgo bien estudiadas, como es el hecho de que tenemos una opinión desproporcionadamente elevada de nosotros mismos. Creemos que nuestros éxitos se deben a nuestras facultades internas y nuestros fracasos los atribuimos a factores externos, al contrario que en los demás. Este fenómeno se conoce como el sesgo atributivo. También utilizamos el contexto y las expectativas para sesgar nuestra apreciación de una situación, ya que en el fondo solo podemos pensar de ese modo. Filtramos y desechamos la información que consideramos irrelevante, aunque a veces a costa de atribuir un sesgo desproporcionado a ciertos datos contextuales. Aunque la intuición sea valiosa para muchas cosas, especialmente en el terreno de lo social y de lo sentimental,
En cuestiones matemáticas o de relaciones causales, resulta totalmente ineficaz, al depender de atajos surgidos a modo de vías cómodas y rápidas de resolver problemas cognitivos complejos, a costa, claro está, de inexactitudes, fallos y excesos de sensibilidad. Por supuesto, es posible cuestionar esos defectos del razonamiento intuitivo y para eso están los métodos de la ciencia y la estadística, así como su aplicación sensata y reflexionada.